Envejecer puede parecer como entrar en una nueva etapa de la vida, una etapa en la que se supone que lo tienes todo resuelto. Pero déjame decirte que los retos no desaparecen, solo cambian. A lo largo de los años me he dado cuenta de que el peso que llevamos no es solo lo que la vida nos depara. Se trata de las historias a las que nos aferramos, los hábitos que nos negamos a abandonar y las lecciones que pasamos por alto. Las enseñanzas budistas siempre han hecho hincapié en la sencillez, la claridad y la presencia. No se trata solo de ideas abstractas, sino de herramientas prácticas para vivir una vida de paz y propósito, sin importar la edad. La verdad es que no se trata de arreglar todo lo que salió mal en el pasado. Se trata de aprender a vivir más ligero, más libre y más arraigado en el aquí y el ahora. Desde aquí quiero hablar desde la experiencia, de las cosas que deberíamos dejar ir y de la sabiduría que podemos abrazar mientras recorremos juntos este camino. Una amiga mía, Emma, me llamó hace unos meses. Siempre ha estado muy ocupada, criando a sus hijos, construyendo su carrera, manteniendo todo bajo control. Pero ahora, con los niños crecidos y la jubilación a la vuelta de la esquina, me dijo que se sentía atascada. Debería sentirme libre, me dijo, pero en lugar de eso, me siento inquieta, como si me faltara algo. Quedamos para tomar un café y mientras hablaba pude ver de dónde venía su lucha. Seguía aferrada al peso de los remordimientos del pasado. Los y sí. Se sentía desconectada de su presente porque perseguía una imagen de lo que debería haber sido su vida. Le dije algo que había aprendido de las enseñanzas budistas. Emma, llevas una bolsa llena de piedras. Cada arrepentimiento, cada miedo, cada expectativa es otra piedra que te pesa. Pero aquí está la cosa. Puedes dejar la bolsa. Ya no necesitas llevarla. Me miró y me dijo, ¿pero cómo lo hago? Empieza preguntándote qué es lo que realmente importa ahora mismo. No ayer ni el año pasado, sino ahora. ¿Qué te da paz? ¿Qué te da alegría? Todo lo demás, déjalo. Unas semanas más tarde, volvió a llamarme. Había abierto un pequeño jardín, se había unido a un club de lectura e incluso había empezado a meditar 10 minutos cada mañana. No puedo decir que todo sea perfecto, me dijo, pero me siento más ligera. Por fin estoy aprendiendo a vivir el momento. En eso quiero que nos centremos hoy, en las piedras que cargamos a medida que envejecemos y en cómo dejarlas por fin. No se trata de cambiar quién eres, ni de intentar reescribir el pasado. Se trata de liberarte para vivir plenamente la vida que tienes, aquí y ahora. Sumerjámonos en la sabiduría que podemos utilizar para hacer que este viaje sea más ligero y tenga más sentido. ¿Lo hacemos? 1. Aislarse. Lo he visto con demasiada frecuencia. A medida que envejecemos, el mundo que nos rodea puede parecer que se encoge. Los amigos se alejan, la familia está más ocupada y empezamos a decirnos a nosotros mismos, no necesito molestar a nadie. Quizá tú también lo hayas sentido alguna vez. La tentación de retraerte, de encerrarte en ti mismo, pensando que así es más fácil. Pero déjame decirte que el aislamiento no te protege, te mata de hambre. He tenido momentos en los que pensaba que estar solo era la solución. Después de todo, la vida es ruidosa, ¿no? A veces nos sentimos incomprendidos o fuera de lugar, sobre todo a medida que pasan los años. Pero en esos tranquilos momentos de aislamiento se cuela algo más, la soledad. Y esa soledad puede crecer como una sombra, extendiéndose por todos los rincones de tu vida. El budismo nos enseña la interconexión de todas las cosas. Piénsalo, un árbol no crece por sí solo. Depende del suelo, del sol, de la lluvia e incluso de los demás árboles que lo rodean para crear un ecosistema próspero.
Nosotros no somos diferentes. La conexión no es algo agradable, es esencial. Una vez conocí a un señor mayor llamado Raj en un retiro de meditación. Raj había pasado la mayor parte de su vida construyendo su carrera, viajando por el mundo y manteniendo a su familia. Pero cuando se jubiló, se encontró en una casa que de repente le pareció demasiado grande y demasiado silenciosa. Me dijo, pensé que me había ganado esta paz, pero ahora se siente más como un vacío. Lo que más me sorprendió fue cómo se había ido alejando poco a poco de las personas que una vez dieron sentido a su vida. El motivo: no quería ser una carga. Eso me afectó mucho porque a veces me he sentido igual. Es muy fácil convencernos de que mantener las distancias es lo mejor, pero esta es la verdad. La conexión nunca es una carga, es un regalo. Y no se trata solo de tener gente a tu alrededor, sino de estar con la gente de un modo que alimente tu alma. Para Raj, las cosas empezaron a cambiar cuando decidió unirse a un grupo comunitario de jardinería. Ni siquiera le gustaba mucho la jardinería, pero le gustaba la idea de estar rodeado de otros. Semana tras semana, mientras compartía consejos sobre cómo plantar y se reía contando historias sobre malas hierbas rebeldes, algo cambió. No solo me sentí menos solo, me dijo, volví a sentirme vivo. Lo que he aprendido, y lo que el budismo refuerza, es que el aislamiento engendra sufrimiento. Cuando nos aislamos, perdemos el espejo que nos ofrecen los demás, el reflejo que nos recuerda quiénes somos. Aunque la conexión resulte incómoda, merece la pena. Si te sientes aislado, empieza por algo pequeño. Llama a un amigo, aunque hayan pasado años. Únete a una clase o grupo local que te interese. Ofrécete como voluntario para una causa que te interese. No se trata de llenar tu calendario de ruido, se trata de encontrar esos momentos significativos que hacen que tu corazón se sienta menos pesado. Buda enseñó que la vida es sufrimiento, pero también enseñó el camino para aliviar ese sufrimiento. La conexión es uno de esos caminos. Cuando nos abrimos a los demás, creamos espacio para la compasión, no solo hacia ellos, sino también hacia nosotros mismos. Así que, si te estás conteniendo, pensando que es más fácil hacerlo solo, que esto te sirva de recordatorio. No eres una carga. Formas parte de este mundo, tanto como el sol y las estrellas, y el mundo es más brillante cuando te permites conectar con él. 2. Obsesión por el pasado. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en el pasado? Sé sincero, sé que me he sorprendido a mí mismo reproduciendo viejas conversaciones, revisando errores y preguntándome, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Es muy fácil quedarse atrapado en ese bucle, ¿verdad? Pero déjame decirte lo que he aprendido por las malas. Aferrarse al pasado es como intentar llevar agua en las manos. No importa lo fuerte que la agarres, siempre se escapa, dejándote cansado y vacío. Recuerdo a una mujer llamada Clara con la que trabajé una vez. Tenía más de 60 años y llevaba consigo una profunda tristeza. Un día, tomando el té, me contó su historia. Hacía décadas tuvo una discusión con su hermana por algo que ni siquiera recordaba del todo, pero el sentimiento de culpa la acompañaba y le comía la alegría. Si hubiera dicho algo antes, me dijo, quizá ahora las cosas serían diferentes. La historia de Clara me rompió el corazón porque yo también he pasado por eso, atormentada por cosas que no puedo cambiar, agobiada por remordimientos que solo existen en mi mente. Pero esto es lo que nos enseña el budismo. El pasado ya no existe. Es una sombra que solo existe si seguimos volviéndonos para mirarla. Buda hablaba a menudo del apego y de cómo causa sufrimiento.
Nos apegamos al pasado, nos aferramos a momentos que ya no existen y, al hacerlo, nos perdemos la belleza de lo que tenemos delante. Lo que ayudó a Clara no fue arreglar el pasado, sino aceptarlo. Empezó a practicar la atención plena, sentándose en silencio cada mañana y reconociendo sus pensamientos sin juzgarlos. Empecé a ver mis remordimientos como nubes, me dijo. Pasan, pero no definen el cielo. Ese es el poder de dejar ir. No se trata de borrar el pasado o fingir que no ocurrió. Se trata de darte permiso para soltar lo que te atenaza. He empezado una práctica sencilla que me gustaría compartir contigo. Cada noche me tomo unos minutos para reflexionar sobre mi día. Me pregunto, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué me ha dado alegría? ¿Qué puedo soltar? No siempre es fácil, pero es increíblemente liberador. Una de mis enseñanzas budistas favoritas es la siguiente. No puedes meterte 2 veces en el mismo río. El río fluye, siempre cambiante como la vida. Aferrarse al pasado es como intentar detener ese río. Es agotador y solo conduce a la frustración. En lugar de obsesionarte con lo que quedó atrás, intenta dirigir tu atención a lo que está aquí, ahora. ¿Qué puedes hacer en este momento para traer paz a ti mismo y a los que te rodean? Tal vez llamar a alguien con quien quieres volver a ponerte en contacto. Tal vez sea perdonarte por algo que hiciste hace mucho tiempo. O tal vez sea simplemente respirar hondo y permitirte estar presente. Al final, Clara se puso en contacto con su hermana. No fue perfecto y no borró los años que habían perdido, pero le trajo una sensación de paz que no había sentido en décadas. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, pero puedo elegir cómo seguir adelante. Eso es lo que quiero para todos nosotros, avanzar con ligereza y gracia, libres de las cadenas del ayer. El pasado es un capítulo de tu historia, pero no es todo el libro. Permítete escribir las páginas que vienen a continuación. Y recuerda esto, no tienes que cargar con todo. Deja el peso a un lado. El presente te está esperando. 3. Descuidar la salud. Permíteme empezar con algo que aprendí por las malas. Cuidarse no es opcional, es esencial. Durante años pensé que la salud era solo algo físico. Si no estaba enferma, asumía que estaba bien. Pero la vida te enseña lo contrario. La salud no tiene que ver solo con el cuerpo, sino también con la mente, la energía y la capacidad de disfrutar de la vida que nos ha tocado vivir. Una vez conocí a una mujer llamada Anita en una reunión comunitaria. Era animada, siempre la primera en soltar un chiste o compartir una historia. Pero un día me confesó que tenía problemas. Siento que mi cuerpo me traiciona, me dijo. A lo largo de los años había dado prioridad a los demás. Sus hijos, su trabajo, sus vecinos. Y ahora, a sus 60 años, se enfrenta a problemas de salud que podría haber evitado si hubiera escuchado a su cuerpo antes. He visto este patrón una y otra vez. Creemos que somos invencibles, que tendremos tiempo para descansar y recuperarnos más tarde, pero llega más tarde y nos damos cuenta del coste de descuidarnos. El budismo nos enseña la importancia del equilibrio. Si el cuerpo es un templo, como dicen muchos, entonces es nuestra responsabilidad cuidarlo, no por vanidad, sino por respeto a la vida que se nos ha dado. Cuidar la salud no significa retroceder en el tiempo ni perseguir la perfección. Significa darte la energía y la fuerza necesarias para vivir plenamente. Se trata de dar pequeños pasos intencionados, beber suficiente agua, comer alimentos que te nutran, mover el cuerpo de forma que te haga sentir bien. Una enseñanza budista que no se me olvida es la de la atención plena al comer. Es muy sencillo. Come con conciencia. Cuando comas, no te lleves la comida a la boca mientras miras el móvil o la televisión. Presta atención a los sabores, a las texturas, a cómo se siente tu cuerpo mientras lo nutres.
Esta práctica me ha enseñado que la comida no es solo combustible, es una forma de cuidarte. Lo mismo ocurre con el movimiento. No hace falta correr maratones ni pasarse horas en el gimnasio. Incluso un paseo diario puede ser transformador. Cuando empecé a dar paseos por la mañana, noté un cambio, no solo en mi salud física, sino también en mi claridad mental. Hay algo en mover el cuerpo mientras observas el mundo que te rodea que te mantiene en el presente. Y no olvidemos la salud mental. He aprendido que ignorar el estrés o aguantar el dolor emocional solo empeora las cosas. Prácticas como la meditación, escribir un diario o simplemente hablar con alguien de confianza pueden marcar la diferencia. Anita empezó poco a poco. Se apuntó a una clase local de yoga, cambió los tentempiés azucarados por fruta fresca y empezó a meditar 10 minutos al día. Siento que por fin me estoy dando permiso para importarme, me dijo. Y ¿saben qué? Parecía más ligera, no solo físicamente, sino también de espíritu. Así que este es mi mensaje para ti. No esperes a que tu cuerpo te obligue a prestar atención. Empieza ya. Ya sea bebiendo más agua, dando un paseo o simplemente respirando hondo en los momentos de estrés, cada pequeña acción cuenta. Tu salud es la base de todo lo demás. Cuídala y ella cuidará de ti. 4. Deja de aprender. Siempre he creído que la curiosidad es una de las herramientas más poderosas que tenemos. En el momento en que dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y déjame decirte que el crecimiento no tiene fecha de caducidad. He conocido a personas de 70 y 80 años que son más vibrantes y abiertas de mente que personas de la mitad de su edad, simplemente porque nunca dejan que su curiosidad se desvanezca. Una de mis enseñanzas budistas favoritas trata de la mente del principiante. Es la idea de que debemos afrontar la vida con la curiosidad y la apertura de un principiante, por mucho que creamos saber. Cuando adoptamos esta mentalidad, cada día se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo. Recuerdo a un hombre llamado Carlos que se apuntó a uno de mis talleres. Tenía 72 años y acababa de jubilarse tras décadas en el mismo trabajo. Ahora no sé qué hacer conmigo mismo, admitió. Siento que he dejado de ser útil. Hablamos de la alegría de aprender, no con un fin concreto, sino por curiosidad. Le animé a pensar en algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Unas semanas más tarde, me llamó y me dijo, me he apuntado a clases de cerámica. Se me da fatal, pero me encanta. Eso es lo bonito de aprender. No se trata de ser perfecto o de alcanzar un objetivo concreto. Se trata de mantener la mente viva, explorar nuevas ideas y encontrar la alegría en el proceso. Yo misma lo he experimentado. Hace unos años decidí aprender a tocar la guitarra. Al principio me sentía ridículo. Mis dedos no cooperaban y me costaba tocar hasta los acordes más sencillos. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo. No se trataba solo de la música. El propio acto de aprender me producía una sensación de logro y entusiasmo que no había sentido en años. El budismo nos enseña a estar presentes en el momento, y aprender es una de las mejores formas de practicarlo. Cuando estás realmente inmerso en algo nuevo, tu mente no tiene espacio para lamentarse por el pasado o preocuparse por el futuro. Simplemente estás aquí, experimentando la alegría del descubrimiento. Aprender no tiene por qué significar volver a la escuela o tomar clases formales. Puede ser tan sencillo como leer un libro sobre un tema por el que siempre has sentido curiosidad, probar una receta nueva o ver un documental que amplíe tu perspectiva. Con el tiempo, Carlos se apasionó tanto por la cerámica que empezó a hacer pequeños regalos para su familia y amigos. No se trata de las vasijas, me dijo,
Se trata de que sigo creciendo, de que sigo encontrando nuevas formas de expresarme. Esa es la lección que quiero compartir contigo. Nunca te permitas creer que has aprendido todo lo que hay que saber. El mundo es inmenso y siempre hay algo nuevo que explorar. Sigue haciéndote preguntas, sigue desafiándote a ti mismo y mantén viva esa chispa de curiosidad. Porque esta es la verdad, la mente que permanece abierta, permanece joven. Y la persona que sigue aprendiendo, sigue viviendo plenamente. ¿Qué es lo próximo que quieres aprender? Empieza hoy mismo. Puede que te sorprendas a ti mismo. 5. Resistirse al cambio. El cambio es una de esas cosas que la mayoría de nosotros tememos en secreto, aunque no lo digamos en voz alta. Lo admito, yo también he luchado contra ello. Hay algo reconfortante en lo conocido, incluso cuando ya no nos sirve. Pero aquí está la cosa, la vida no espera a que estemos listos. Se mueve, cambia y se transforma, queramos o no. Una de las principales enseñanzas del budismo es la impermanencia, la idea de que todo en la vida cambia constantemente. Las estaciones, las mareas, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, incluso nuestros pensamientos, todo evoluciona. Aferrarse a lo que fue o intentar detener lo inevitable solo causa sufrimiento. Una vez tuve una vecina, María, que me dio una lección inolvidable sobre cómo aceptar el cambio. María había vivido en la misma casa durante 40 años, criando a sus hijos y creando innumerables recuerdos. Pero cuando su marido falleció y sus hijos se mudaron, la casa empezó a parecerle más un museo que un hogar. Se resistió a mudarse durante años, aferrándose a la vida que solía tener. «No puedo irme de aquí», me dijo. «Es lo que soy». Pero finalmente llegó el día en que el mantenimiento era demasiado, y María tomó la difícil decisión de vender su casa. Al principio se quedó desconsolada, pero con el paso de los meses algo cambió. Empezó a explorar su nuevo barrio, a conocer gente nueva e incluso a unirse a un club local de senderismo. «No me perdí», me dijo un día. «Encontré una nueva versión de mí misma». Eso es lo que hace el cambio. No borra lo que somos, sino que nos ayuda a descubrir nuevas capas de nosotros mismos. Pero requiere dejar ir. En el budismo hay una metáfora sobre agarrarse a una cuerda de la que se tira. Cuanto más te agarras, más te queman las manos. Pero si te sueltas, te liberas del dolor. Resistirse al cambio es como sujetar esa cuerda. Duele porque luchamos contra la realidad en lugar de fluir con ella. He empezado a ver el cambio de otra manera en mi propia vida. En lugar de temerlo, me pregunto, ¿qué intenta enseñarme este momento? A veces es incómodo, incluso doloroso, pero esos son los momentos que nos empujan a crecer. Si te cuesta cambiar, empieza por algo pequeño. Quizás sea reorganizar tu casa, probar una nueva rutina o desprenderte de algo que ya no te sirve. No se trata de lanzarse a lo desconocido de golpe, sino de dar un paso y ver a dónde nos lleva. La historia de María me recuerda que el cambio no es el final de algo, sino el principio de algo nuevo. Buda enseñó que la única constante en la vida es el cambio, y cuando aprendemos a aceptarlo, encontramos la libertad. Así que, si estás agarrado a esa cuerda, pregúntate, ¿ha llegado el momento de soltarla? Puede que descubras que lo que te espera al otro lado es mejor que cualquier cosa que pudieras haber imaginado. 6. Subestimar el poder de la gratitud. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a apreciar lo que ya tienes? No me refiero a los grandes hitos ni a los logros llamativos, sino a las bendiciones cotidianas y silenciosas que a menudo pasamos por alto. Para ser sincero, hubo un tiempo en mi vida en el que la gratitud me parecía algo secundario. Estaba tan concentrada en lo que no tenía, en las metas que no había alcanzado,
que rara vez me tomaba el tiempo para reconocer las cosas buenas que ya estaban presentes. Pero esto es lo que he aprendido. La gratitud no es solo una práctica para sentirse bien, es una mentalidad transformadora que cambia tu forma de experimentar el mundo. Una de mis enseñanzas budistas favoritas trata sobre la satisfacción. Buda dijo: la satisfacción es la mayor riqueza. No se trata de tener todo lo que quieres, se trata de querer y apreciar lo que tienes. Recuerdo que hace unos años visité un pequeño monasterio en el campo. Los monjes llevaban una vida sencilla, sin teléfonos, sin pertenencias lujosas, solo lo estrictamente necesario. Al principio no entendía cómo podían ser tan felices con tan poco, pero a medida que pasaba más tiempo con ellos, me di cuenta de que su felicidad provenía de su profundo sentido de la gratitud. No veían sus vidas como carentes, sino como plenas. La gratitud no tiene por qué ser complicada. Está en las pequeñas cosas: el calor del sol en la cara, la risa de un amigo, la sensación de una buena comida en el estómago. Se trata de cambiar tu enfoque de lo que falta a lo que ya está aquí. He empezado a llevar un diario de gratitud. Cada noche, antes de acostarme, escribo 3 cosas por las que estoy agradecida. Algunos días es algo importante, como una conversación significativa. Otros, algo tan sencillo como una buena taza de té, pero sea lo que sea, el hecho de reconocerlo cambia mi perspectiva. Una vez compartí esta práctica con un amigo, Daniel, que estaba pasando por un mal momento. Acababa de perder su trabajo y se sentía perdido. Al principio, se mostró escéptico. ¿Cómo van a arreglar mis problemas unas cuantas cosas buenas que he escrito? Pero lo intentó. Unas semanas más tarde, me llamó y me dijo: no lo he solucionado todo, pero me siento más ligero. Empiezo a notar las cosas buenas que antes pasaba por alto. Ese es el poder de la gratitud. No borra los retos, pero te da fuerzas para afrontarlos con una mente más clara y tranquila. El budismo enseña que la gratitud es una forma de atención plena. Cuando estamos agradecidos, estamos presentes. No estamos atrapados en remordimientos por el pasado o preocupaciones por el futuro. Estamos aquí, apreciando la belleza de este momento. No subestimes el poder de la gratitud. Empieza poco a poco, quizás dando las gracias más a menudo o dedicando un momento al día a reflexionar sobre lo que te hace sentir agradecido. Con el tiempo, notarás que algo cambia. El mundo no cambia, pero sí tu forma de verlo. La gratitud es como una semilla. Cuanto más la cultivas, más crece, llenando tu vida de alegría y satisfacción. Y déjame decirte que es un don que merece la pena cultivar. 7. Guardar rencor. Permíteme preguntarte, ¿alguna vez guardar rencor te ha hecho sentir realmente mejor? Yo solía creer que guardar rencor era una forma de justicia, una manera de responsabilizar a la gente por sus errores. Pero con el tiempo me di cuenta de algo muy profundo. El rencor no hace daño a la persona con la que estás enfadado, sino a ti mismo. Hubo un tiempo en que me costaba perdonar a alguien cercano. Me había dicho algo que me hirió profundamente y repetía sus palabras en mi mente como un disco rayado. Me convencí a mí misma de que seguir enfadada era mi forma de protegerme, pero en realidad lo único que protegía era mi orgullo. El budismo enseña que aferrarse a la ira es como aferrarse a un carbón caliente con la intención de arrojarlo a otra persona. Eres tú quien se quema. Eso es exactamente lo que hacen los rencores. Nos agobian, nublan nuestro juicio y nos roban la paz. Recuerdo una conversación con un amigo, Sam, que llevaba años distanciado de su hermano. Traicionó mi confianza, me dijo Sam, y nunca se lo perdonaré.
Pero a medida que hablábamos, se hizo evidente que la ira estaba carcomiendo a Sam mucho más de lo que estaba afectando a su hermano. Cada vez que pienso en él, siento un nudo en el estómago, admitió. Los rencores son así, no se quedan quietos en el fondo. Se enconan, ocupan espacio en tu corazón y en tu mente. ¿Y lo más triste? Te impiden experimentar plenamente la alegría y la conexión que ofrece la vida. Perdonar no significa excusar el comportamiento de alguien ni olvidar lo ocurrido. Significa liberarte del control que el resentimiento ejerce sobre ti. Es un acto de autocompasión, una forma de liberarse de las cadenas del pasado. Al final, Sam se acercó a su hermano. No fue una reconciliación instantánea, pero fue un paso. Y ese paso trajo a Sam una sensación de alivio que no había sentido en años. No me había dado cuenta del espacio que ocupaba la ira, me dijo. El budismo hace hincapié en la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Dejar ir el rencor es una de las cosas más compasivas que puedes hacer por ti mismo. No significa que seas débil, sino lo bastante fuerte como para elegir la paz en lugar de la amargura. Si guardas rencor, empieza por reconocerlo. Siéntate con él, siéntelo y pregúntate, ¿me está sirviendo? Si la respuesta es negativa, da un pequeño paso para olvidarlo. Tal vez sea escribir una carta que nunca envías o simplemente decirte a ti mismo, libero esto para mi propia paz. Recuerda, el perdón no es un regalo que haces a los demás, es un regalo que te haces a ti mismo. Dejar ir un rencor no borra el pasado, pero abre la puerta a un futuro más brillante y más ligero. 8. Deja de fijarte objetivos. He aquí algo que he aprendido. En el momento en que dejamos de fijarnos metas, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, la vida empieza a parecer estancada. No importa la edad que tengas o lo mucho que hayas conseguido, siempre hay espacio para soñar, esforzarse y crear. Una vez trabajé con un hombre llamado Víctor que se había jubilado recientemente. Había pasado décadas trabajando duro, manteniendo a su familia y persiguiendo grandes ambiciones. Pero cuando llegó la jubilación, se encontró a la deriva. Pensé que disfrutaría de la libertad, me dijo, pero ahora me siento perdido. Lo que le faltaba a Víctor no era trabajo, sino objetivos. Los objetivos nos dan un sentido de dirección, una razón para levantarnos por la mañana con energía e intención. El budismo nos enseña a vivir el presente, pero eso no significa que no podamos tener aspiraciones. Significa que las abordamos con atención, centrándonos tanto en el viaje como en el destino. Le sugerí a Víctor que empezara poco a poco. ¿Qué es lo que siempre has querido probar, pero nunca has tenido tiempo? Se lo pensó un momento y dijo, siempre he querido aprender a cocinar. Unas semanas después, me llamó para contarme su entusiasmo por una clase de cocina a la que se había apuntado. No se trata de la comida, me dijo. Se trata de volver a sentirse vivo. Eso es lo bonito de fijarse objetivos. Nos recuerdan que la vida sigue llena de posibilidades, independientemente de nuestra edad. Los objetivos no tienen por qué ser grandiosos ni cambiarnos la vida. Pueden ser tan sencillos como empezar una nueva afición, reencontrarse con un viejo amigo o aprender algo nuevo. Para mí, uno de los objetivos más satisfactorios que me propuse fue empezar a practicar la meditación a diario. Al principio me resultaba incómodo y difícil, pero con el tiempo se convirtió en un ritual que me centró y me dio una sensación de logro. Las enseñanzas budistas hacen hincapié en la importancia de la intención. Cuando te fijes un objetivo, pregúntate por qué te importa. ¿Está en consonancia con tus valores? ¿Te aporta alegría o contribuye a tu crecimiento? Los objetivos basados en la intención son más satisfactorios y sostenibles.
Si no estás seguro de por dónde empezar, piensa en lo que te emociona, lo que te desafía o lo que siempre te ha despertado curiosidad. Puede ser aprender una nueva habilidad, colaborar como voluntario en una causa o incluso fijarte el objetivo de estar más presente en tu vida diaria. Con el tiempo, Víctor se convirtió en un ávido cocinero casero que organizaba cenas para sus amigos y familiares. No se trata solo de cocinar, dice. Se trata de crear, compartir y sentir que sigo avanzando. Así que no dejes de marcarte objetivos. No importa dónde estés en la vida, siempre hay espacio para crecer, soñar y crear. Los objetivos son como una brújula. Te orientan y te recuerdan que cada día es una oportunidad para acercarte a la vida que quieres vivir. Y recuerda, no se trata de lo grande que sea el objetivo, sino del corazón que le pongas. Empieza poco a poco, mantén la curiosidad y sigue avanzando. El viaje es tan importante como el destino. 9. Descuidar tus aficiones. Las aficiones son algo más que una forma de pasar el tiempo. Son el salvavidas de la alegría, la creatividad y el sentido del propósito. He conocido a muchas personas que dejaron que sus aficiones se desvanecieran a medida que la vida se volvía más ajetreada. Ya no tengo tiempo para eso, decían. Pero la verdad es que las aficiones no son lujos, sino necesidades para una vida plena. Hubo un periodo de mi vida en el que dejé de dedicar tiempo a las cosas que me gustaban. El trabajo y las responsabilidades se acumulaban y me convencí de que las aficiones eran una distracción. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, empecé a sentir que la aburrición se apoderaba de mí. La vida se convirtió en una serie de tareas en lugar de algo que saborear. Entonces, un día, cogí un viejo cuaderno de dibujo que había estado acumulando polvo. Hacía años que no dibujaba nada, pero cuando empecé a hacerlo, algo se despertó en mí. No se trataba solo de dibujar, sino de reconectar con una parte de mí misma que había descuidado durante demasiado tiempo. El budismo nos enseña la importancia de estar presentes, y las aficiones son una hermosa forma de practicarlo. Cuando estás totalmente inmerso en algo que te gusta, ya sea pintar, trabajar en el jardín, tocar música o cocinar, estás en el momento. Tu mente no está acelerada por preocupaciones sobre el pasado o el futuro, está concentrada, tranquila y viva. Recuerdo a un hombre llamado Javier que asistió a una de mis charlas. Tenía unos 60 años y acababa de perder a su mujer. «Siento que ya no sé quién soy», me dijo. «Antes lo hacíamos todo juntos». Le pregunté qué le gustaba hacer antes de que la vida se le hiciera tan pesada. Hizo una pausa y sonrió débilmente. Me encantaba trabajar la madera. Unos meses después, recibí un correo electrónico de Javier. Había desempolvado sus herramientas y empezado a hacer cajitas de madera. «No es solo la artesanía», escribió. «Es la forma en que me hace sentir tranquilo, concentrado y conectado a algo más allá de mí mismo». Las aficiones tienen ese poder. Nos recuerdan las sencillas alegrías de la creación, la exploración y el juego. No se trata de ser productivo o de conseguir algo grande, sino de alimentar el espíritu. Si has dejado que tus aficiones se desvanezcan, empieza por retomar lo que solía hacerte feliz. O prueba algo completamente nuevo. Apúntate a una clase, sigue un tutorial o simplemente lánzate. No te preocupes por ser perfecto. Las aficiones no tienen que ver con la perfección, sino con el proceso. La vida no es solo lo que tienes que hacer, se trata de lo que puedes hacer. Y las aficiones son uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti mismo. Así que coge ese pincel, desempolva ese instrumento o dedícate a la jardinería. Tu alma te lo agradecerá. 10. Ignorar las emociones.
Existe la idea errónea de que ser fuerte significa reprimir las emociones, dejarlas de lado y seguir adelante. Yo también lo creía, pero con el tiempo he aprendido que la verdadera fuerza proviene de afrontar las emociones, no de huir de ellas. El budismo enseña que las emociones son como las olas, suben, llegan a su punto álgido y luego bajan. Son temporales, pero si nos resistimos a ellas o fingimos que no están ahí, se hacen más fuertes, como una marea que se convierte en tormenta. Recuerdo a una amiga, Sophie, que parecía tenerlo todo controlado. Era tranquila, serena y siempre tenía una sonrisa en la cara. Pero una tarde, tomando el té, se sinceró conmigo. «Siento que llevo muchas cosas dentro», admitió, «pero no quiero agobiar a nadie, así que me limito a ocultarlo». El problema de ignorar las emociones es que no desaparecen, sino que se enconan, y al final encuentran la forma de salir a la superficie, a menudo de formas que no esperamos ni queremos. En el caso de Sophie, se manifestaron en forma de ansiedad y noches de insomnio. Las emociones no son debilidades, son señales. Nos indican cuando hay algo que requiere atención, ya sea un límite que se ha traspasado, una pérdida que hay que llorar o una alegría que hay que celebrar. Ignorarlas no hace que desaparezcan, sino que retrasa el proceso de curación. Las prácticas budistas de atención plena nos enseñan a observar nuestras emociones sin juzgarlas. En lugar de etiquetarlas como buenas o malas, simplemente las reconocemos. «Ah, ahí está la ira» o «aquí está la tristeza». Este simple acto de reconocimiento crea un espacio entre tú y la emoción, permitiéndote responder en lugar de reaccionar. Animé a Sofía a escribir un diario, un espacio seguro en el que podía expresar todo lo que sentía sin miedo a ser juzgada. Al principio se sintió incómoda. «Ni siquiera sé qué escribir», me dijo, pero con el paso de los días, las palabras empezaron a fluir. «Es como abrir una válvula», dice. «No me daba cuenta de todo lo que estaba reteniendo». Otra herramienta poderosa es la meditación. Sentarse en silencio con las emociones puede resultar incómodo al principio, pero te enseña a aceptarlas como parte de la experiencia humana. Aprendes que no pasa nada por sentir profundamente, es parte de lo que nos hace estar vivos. Si has estado ignorando tus emociones, tómate un momento para hacer una pausa. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? Quizá te sorprenda lo que surja, y sea lo que sea, date permiso para sentirlo plenamente. Recuerda que las emociones no son tu enemigo, sino tu guía. Te indican lo que necesitas sanar, lo que necesitas cambiar y lo que necesitas celebrar. Al honrar tus emociones, te honras a ti mismo. Así que no ignores tus emociones. Déjalas entrar, escucha lo que te dicen y luego déjalas fluir. Es uno de los actos más compasivos que puedes hacer por ti mismo. 11. Conformarse con la mediocridad. Permíteme compartir algo que he aprendido por experiencia. Conformarse con la mediocridad no hace la vida más fácil, sino más aburrida. Hubo un tiempo en mi vida en el que pensaba, con esto me basta. ¿Por qué exigir más? Pero en el fondo, sabía que me estaba conteniendo. No estaba a la altura de mi potencial y eso me hacía sentir inquieta e insatisfecha. El budismo nos enseña el concepto del esfuerzo correcto. Poner energía en acciones que se alineen con nuestros valores y contribuyan a una vida significativa. No se trata de perfección ni de logros constantes, sino de esforzarse por ser la mejor versión de uno mismo. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre llamado Thomas. Tenía 50 años y estaba atrapado en un trabajo que no le gustaba. «Paga las facturas», me dijo, «pero me siento como si no hiciera más que seguir la rutina». Cuando le pregunté qué quería de la vida, dudó.
No lo sé, me dijo, pero hace tanto tiempo que no me hago esa pregunta. Ese es el peligro de conformarse con la mediocridad. Te hace olvidar cómo soñar. Pierdes el contacto con la chispa que hace que la vida sea emocionante y tenga sentido. Thomas decidió empezar poco a poco. Tomó un curso de fotografía de fin de semana, algo por lo que siempre había sentido curiosidad. Ese sencillo paso reavivó su pasión por la creatividad y en menos de un año había empezado un negocio paralelo de retratos. No se trata solo de las fotos, me dijo. Se trata de volver a sentirse vivo. Conformarse con la mediocridad no solo afecta al trabajo, sino también a las relaciones, las aficiones e incluso al crecimiento personal. El budismo nos recuerda que debemos vivir con intención. Pregúntate, ¿estoy poniendo mi energía en cosas que realmente me importan? Si la respuesta es no, es hora de hacer un cambio. Esto no significa que tengas que cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Empieza por un área. Quizás sea dedicarte a una afición que has descuidado, mejorar tu salud o profundizar en una relación. Lo importante es que avances, aunque sea un pequeño paso cada vez. La vida es demasiado corta para conformarse con lo suficientemente bueno. Esfuérzate por alcanzar la excelencia, no para demostrar nada a los demás, sino para honrar el potencial que llevas dentro. Cuando te retas a ti mismo a crecer, descubrirás que la vida se vuelve más rica, más vibrante e infinitamente más gratificante. 12. Deja de cuidar tus relaciones. Si hay algo que he aprendido, es que las relaciones son el latido de la vida. Son lo que nos cimienta, nos levanta y nos recuerda quiénes somos. Sin embargo, a medida que envejecemos, es fácil dejarlas a la deriva. El tiempo, la distancia y el ajetreo de la vida pueden hacernos perder el contacto, incluso con las personas que más nos importan. El budismo hace hincapié en la interconexión, en la idea de que todos estamos profundamente conectados, como los hilos de una vasta red. Cuando cultivamos nuestras relaciones, no solo enriquecemos la vida de los demás, sino que fortalecemos el tejido de nuestra propia vida. Recuerdo a una mujer llamada Clara que compartió su historia conmigo. Había estado tan centrada en su carrera durante décadas que no se había dado cuenta de lo mucho que se habían desvanecido sus amistades. No quería dejarlas ir, dijo, pero un día miré a mi alrededor y me di cuenta de lo tranquila que se había vuelto mi vida. Clara decidió cambiar. Empezó a ponerse en contacto con viejos amigos, a programar llamadas semanales e incluso a organizar pequeñas reuniones. No se trata de la cantidad de relaciones, me dijo más tarde, se trata de la calidad. El mero hecho de oír la voz de un amigo puede marcar la diferencia. Las relaciones requieren esfuerzo, pero ese esfuerzo siempre merece la pena. Ya sea un simple mensaje de texto para decir que estás pensando en alguien o dedicar tiempo a compartir una comida, estos pequeños gestos fortalecen los lazos que nos mantienen conectados. El budismo nos enseña a estar presentes y esto también se aplica a las relaciones. Cuando estés con alguien, acompáñale de verdad. Escucha sin planear tu respuesta. Participa sin distracciones. Deja que se sientan vistos y escuchados. Y no se trata solo de viejas relaciones. Nunca es tarde para construir otras nuevas. He conocido a personas que, a los 70 y 80 años, entablaron amistades que transformaron sus vidas. Un hombre que conozco se unió a un club de lectura local y dijo que fue como redescubrir una parte de sí mismo que creía desaparecida. Si has dejado que algunas relaciones se desvanezcan, no tengas miedo de tenderles la mano. Al principio puede resultar incómodo, pero la mayoría de la gente apreciará el esfuerzo. Y si hay relaciones que provocan más dolor que alegría, no pasa nada por poner límites.
Cuidar las relaciones no significa aferrarse a todas, sino apreciar las que realmente importan. Cuando invertimos en nuestras relaciones con los demás, recordamos una de las verdades más sencillas y profundas de la vida. No estamos solos. Así que coge el teléfono, envía ese mensaje o haz planes para visitar a alguien a quien quieres ver. Tus relaciones son como un jardín. Necesitan cuidados, atención y amor para florecer, y la belleza que aportan a tu vida bien merece el esfuerzo. 13. Preocuparse excesivamente por la opinión de los demás. Permíteme empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces te has frenado porque te preocupaba lo que pudieran pensar los demás? Yo he pasado por eso y sé lo agotador que puede ser. El constante cuestionamiento, el miedo a ser juzgado, es como llevar una pesada mochila que ni siquiera te das cuenta de que llevas. Pero la cosa es así. Hagas lo que hagas, la gente siempre tendrá opiniones. Y la mayoría de las veces, esas opiniones tienen más que ver con ellos que contigo. El budismo nos enseña la impermanencia de la validación externa. Buda dijo: elogios y reproches, ganancias y pérdidas, placer y dolor. Todas estas cosas vienen y van. Perseguir la aprobación o temer la crítica es como intentar aferrarse al viento. Es imposible y te deja agotado. Recuerdo a una joven llamada Maya que asistió a una de mis charlas. Era brillante, tenía talento y mucho potencial, pero estaba atrapada en un ciclo de dudas sobre sí misma. Siempre me preocupa lo que piensen los demás, me confesó. Es como si sus opiniones controlaran mi vida. Le hice una pregunta sencilla. Si no te preocupara lo que piensan los demás, ¿qué harías de forma diferente? Sus ojos se iluminaron mientras enumeraba todas las cosas que quería intentar: escribir, viajar, incluso montar su propio negocio. Pero ¿y si fracaso? ¿Y si la gente me juzga?, preguntó. La verdad es que preocuparnos excesivamente por la opinión de los demás a menudo nos impide vivir con autenticidad. Nos encogemos para encajar en cajas en las que nunca debimos estar. Abandonamos nuestros sueños, pasiones y nuestro verdadero yo solo para evitar la posibilidad de que nos critiquen. Pero déjame decirte algo que he aprendido. Las personas que de verdad importan no te juzgarán por ser tú mismo. ¿Y las que te juzgan? Suelen estar proyectando sus propias inseguridades. En el budismo existe una práctica llamada ecuanimidad, un estado de calma y equilibrio independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Cuando cultivas la ecuanimidad, aprendes a desprenderte tanto de los elogios como de las críticas. Dejas de permitir que las opiniones de los demás definan tu valía. Maya acabó dando un salto de fe. Creó un pequeño blog de viajes en el que compartía sus aventuras y opiniones. Al principio estaba aterrorizada, me dijo más tarde, pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de la alegría que me producía. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente me apoyó. Los que no lo fueron no me importaron tanto como pensaba. Si estás luchando con esto, empieza por preguntarte: ¿de quién es la opinión que tanto temes y por qué? A menudo descubrimos que el miedo se basa en suposiciones, no en hechos. Otra práctica que me ha resultado útil es la atención plena. Cuando te sorprendas a ti mismo preocupándote por lo que piensen los demás, haz una pausa y respira hondo. Pregúntate: ¿este miedo me ayuda o me frena? Al fin y al cabo eres tú quien tiene que vivir con tus decisiones. No dejes que la opinión pasajera de otra persona dicte tu vida. Recuerda que sus opiniones son solo eso, opiniones. No definen tu valor ni tu potencial. Así que libérate de la necesidad de complacer a todo el mundo. Céntrate en vivir una vida que sea auténtica para ti. Cuando sueltes el peso de las opiniones de los demás, encontrarás una sensación de libertad y paz que no tiene precio.
Tu vida es tuya. Haz que cuente. A medida que hemos explorado estos 13 errores, espero que hayas encontrado sabiduría e inspiración para vivir con mayor paz, propósito y alegría en cada momento. La vida no viene con garantías, pero nos ofrece un sinfín de oportunidades para crecer, dejar ir y abrazar lo que realmente importa. Recuerde que envejecer no es algo que haya que temer, sino un privilegio, y con las enseñanzas del budismo como guía, podemos recorrer este camino con claridad, compasión y gratitud. Cada día es una oportunidad para alinearnos con nuestro yo más verdadero y vivir una vida libre de cargas innecesarias. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas lecciones ha resonado más en ti? ¿Hay algún reto al que te hayas enfrentado que te gustaría compartir con la comunidad? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Los leo todos y me encantaría entablar una conversación fructífera. Y si este video te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca nuestros consejos semanales. Juntos podemos continuar este viaje de sabiduría y crecimiento. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídate y vive plenamente.